bienvenidos a la lección número 20, cómo modelar situaciones con la función lineal y afín. En el gráfico se muestra la relación entre los kilómetros recorridos versus los litros usados. ¿Qué móvil tiene mejor rendimiento? Comencemos. Modelando situaciones. A continuación veremos dos situaciones que se podrán modelar con las funciones lineal y afín. En este contexto, modelar significa encontrar una fórmula que relacione las variables involucradas en cada situación. Veamos el primer ejemplo. Una entrada al cine vale 4.000 pesos. Si P representa el precio por X entradas, ¿qué modelo relaciona a esas variables? Analicemos esta situación con una tabla de valores. En la primera columna escribiremos los valores de X, es decir, la cantidad de entradas, y en la segunda columna los valores de P, el precio por esas entradas. La información nos dice que por una entrada pagamos 4.000 pesos. Así que si X vale 0, es decir, no compramos entradas, significa que el pago es 0. Pero si compramos una entrada, entonces P vale 4.000. Si se compran dos entradas, se va a pagar 2 por 4.000, es decir, 8.000 pesos. Si se compran 3 entradas, se va a pagar 3 veces 4.000. Esto es igual a 12.000 pesos. Y así sucesivamente. Analizando los valores de esta tabla, nos encontramos con lo siguiente. P, que es el precio por X entradas, siempre es igual a la cantidad de entradas, pero multiplicada por el valor de una entrada. Es decir, que P va a ser igual a los 4.000 pesos, pero multiplicado por la cantidad de entradas que estamos comprando. Y este es el modelo que relaciona a las variables que tenemos en este problema. Ahora, analizando este modelo, podemos ver que tiene la forma de Y igual a M por X. Es decir, pudimos relacionar las variables de esta situación usando una función lineal. Veamos un bosquejo de su gráfica. En los ejes coordenados tenemos que el eje horizontal corresponde a X, es decir, a la cantidad de entradas, y el eje vertical corresponde a la variable P, el precio que se paga por esas entradas. Y como esto es un modelo lineal, sabemos que su gráfica pasa por el origen, o también que cuando X vale 0, pagamos 0. Cuando X vale 1, es decir, cuando compramos una entrada, nosotros pagamos 4.000 pesos. Por lo tanto, la gráfica de esta función va a pasar por el punto 1,4.000. Por lo tanto, la gráfica de esta función se vería más o menos de esta forma. Una línea recta que pasa por el origen. Veamos un segundo ejemplo de un modelamiento de una situación. 2. Jaime camina 100 metros y luego camina a razón de 2 metros por segundo. Si M representa los metros que camina en T segundos, ¿qué modelo relaciona a esas variables? En este caso, M va a representar todos los metros que ha caminado, pero no sabemos en principio cuánto demoró en recorrer estos 100 metros. Por lo tanto, el tiempo, es decir, la variable T, la vamos a empezar a considerar desde que comienza a caminar a razón de 2 metros por segundo. Primero veamos qué pasa con estas variables en una tabla de valores. En la primera columna ubicaremos los valores de T, es decir, los segundos luego desde que comienza a caminar a 2 metros por segundo. Y en la segunda columna ubicaremos los valores de M, es decir, los metros que ha caminado en total. Cuando T es 0, es decir, antes de que comience a caminar a razón de 2 metros por segundo, Jaime ya ha caminado 100 metros, por lo tanto M vale 100. Cuando T es 1, significa que Jaime ha caminado 2 metros luego de los 100 metros, es decir, a los 100 metros que ha caminado hay que sumarle 2 metros, y esto nos da 102 metros. Cuando T es 2, significa que luego de los 100 metros ha caminado el doble de 2 metros. Por lo tanto, a los 100 metros iniciales hay que sumarle el doble de los 2 metros que camina por segundo. Y 100 más 2 por 2 que es 4 nos da 104. Cuando T vale 3, es decir, cuando han pasado 3 segundos luego de haber caminado 100 metros, Jaime ha caminado 6 metros. Claro, porque 6 es el triple de 2. Por lo tanto, lo que ha caminado en total es los 100 metros iniciales más el triple de los 2 metros que camina por segundo. Y si a 100 le sumamos el triple de 2, que es 6, nos da 106. Y a partir de acá podemos observar lo siguiente. Los metros que ha caminado en total Jaime siempre se obtiene sumando a los 100 metros iniciales la multiplicación de 2 por los segundos que ha caminado después. Es decir, 2 por T, que escribimos como 2T.
Aquí abajo vamos a cambiar el orden en el que están escritas estas operaciones. Primero escribimos 2t y luego más 100. Esto lo hicimos por lo siguiente. Aquí podemos ver que este modelo tiene la siguiente forma: y igual a mx más n. Es decir, se pudo modelar esta situación con una función afín, en la cual la pendiente es 2 y el coeficiente de posición es 100. Grafiquemos esta función. En esta gráfica, en el eje horizontal vamos a ubicar la variable t, dado que es la que está acompañada por la pendiente, y por lo tanto en el eje vertical vamos a colocar los valores de la variable m. Cuando t vale 0, recordemos que m vale 100, dado que comenzamos a medir el tiempo luego de que Jaime ha caminado los 100 metros. Cuando t vale 1, es decir, cuando ha pasado un segundo, Jaime ha caminado 102 metros. Cuando t vale 2, Jaime ha caminado el doble de 2 metros, luego de haber recorrido 100 metros, es decir, ha caminado 104 metros. Y con esto ya podemos hacer la gráfica de la función. Es decir, la gráfica de esta función pasa en el eje vertical por el 100, pasa por el punto 1,102, pasa por el punto 2,104, etc. Y si ahora unimos estos puntos, tenemos la siguiente gráfica de la función. Y en la gráfica podemos observar lo siguiente: el coeficiente de posición es 100, que es el número que no acompaña a la variable, y además, si a partir de estos dos puntos vemos cuánto avanzamos, que es una unidad, y vemos también cuánto subimos, que es 2 unidades, porque de 102 a 104 hay 2 unidades, entonces podemos también calcular la pendiente. Avanzamos una unidad y hemos subido 2, y 2 sobre 1 es 2, que justamente corresponde con el número que acompaña a la variable t. Bien, luego de haber revisado estos conceptos, volvamos a la pregunta inicial. La gráfica nos muestra el rendimiento de cada uno de los móviles, claro, porque podemos ver cuántos litros ha usado para recorrer cierta cantidad de kilómetros. Luego, para ver cada rendimiento, lo que vamos a hacer es calcular la pendiente de cada una de estas rectas. En el caso del móvil A tenemos lo siguiente: para ir desde este punto a S, podemos ver que hemos avanzado 10 unidades y de 100 a 150 vemos que hemos subido 50 unidades. Esto nos dice que para avanzar 10 kilómetros hemos usado 50 litros. Así que la pendiente en este caso es 50 sobre 10. Simplificando los ceros nos queda 5, pero acá vamos a agregar las unidades de medida, que son litros sobre kilómetros. Es decir, el rendimiento del móvil A es 5 litros por cada kilómetro. En el caso del móvil B tenemos lo siguiente, que es la línea celeste. Aquí hemos avanzado 10 unidades, pero hemos subido 150 unidades. Esto nos dice que el móvil B recorre 10 kilómetros, pero usando 150 litros. Así que su pendiente es 150 sobre 10. Simplificando los ceros nos queda 15 litros sobre kilómetro. Y este es el rendimiento del móvil B, que usa 15 litros para andar 1 kilómetro. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta ¿qué móvil tiene mejor rendimiento? Y la respuesta es que el móvil A, dado que usa 10 litros menos por cada kilómetro que anda. Bien amigos, y ahora te invitamos a resolver las actividades de Apliquemos lo aprendido. Que estés bien.